Gloria a Dios. Si pueden abrir sus Biblias en el libro de Juan. A ver qué capítulo es. 17:15. Juan 17:15. Y la palabra de Dios dice así. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otra vez. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Toman asiento. El 16 también dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y si nosotros vemos en los libros, en los capítulos, como en el 14, 15, 16, el Señor también habla del Espíritu Santo. Aquí, sin duda alguna, el Señor está hablando sobre la protección del Espíritu Santo. Porque ¿cómo nos cubre el Señor? Pues con el poder de su Espíritu Santo. Y una pregunta para ustedes, ¿qué tan importante es estar protegido con el Espíritu Santo? A lo menos importante o vital. Vital. Es vital. Es algo vital, importante. Si nosotros estamos aquí respirando y pues viviendo, o si vemos a nuestros familiares con vida, es porque nosotros estamos aquí por la gracia del Señor, por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros estamos encubiertos con el Espíritu Santo. Ya cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y le pide la protección del Espíritu Santo, pues esa protección también no solamente cubre a esa persona, pero si está orando por la familia, también cubre a la familia, porque el Señor es misericordioso así. Es misericordioso así. Entonces, ¿qué tan importante es? Es importante por la razón, porque el Señor Jesucristo nos dice aquí en este mismo verso, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Necesitamos la protección del Espíritu Santo porque este mundo no es de nosotros. Simplemente somos pasajeros aquí. Como hay un dicho, somos pasajeros en este lugar. Este mundo no nos pertenece a nosotros, le pertenece al enemigo de nuestras vidas, al enemigo mortal, ¿verdad? El diablo, a Satanás. Si fuera por él ya hubiera acabado con la iglesia ¿desde cuándo, verdad? La iglesia hubiera durado unos 3 días y nada más hasta ahí. O sea, mucho más antes de que yo o usted hubiera existido, la iglesia ya hubiera desaparecido si fuera por Satanás, ¿verdad? Porque Él nos odia. Y por eso es que nosotros necesitamos esa cobertura del Espíritu Santo. Y vamos a ver 2 ejemplos. El primer ejemplo, que es uno pues, de mis favoritos, se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 10, del versículo 12 al 13. Y este ejemplo se trata pues del ángel Gabriel y se trata del ángel Miguel, para que veamos la importancia, como nosotros nada más somos humanos, ¿verdad? En el primer ejemplo que está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12. Pero antes de leer el verso, si estudiamos el capítulo 10 de Daniel, vemos que Daniel en este capítulo ya lleva 3 semanas de ayuno. Yo con mediodía ya me estoy muriendo ahora, imagínense 3 semanas. No, pues algo tremendo. Pero ya lleva Daniel 3 semanas de ayuno. Y luego, en el capítulo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, el ángel está diciendo aquí a Daniel que desde el primer día que Daniel le pidió respuesta al Señor, el Señor lo mandó a darle la respuesta, mandó a darle el mensaje para que él pudiera entender esta visión, ¿verdad? Pero el ángel está diciendo que mientras él venía se lo opuso el rey, el príncipe del reino de Persia, se le opuso un demonio. No sé si esto sería el mismo Satanás,
Quizás sí, ¿verdad? Demonios. Demonios, pero se lo pusieron demonios. Y no dijo que pues se tardó 1 hora, 2 horas, 2 días, no, dijo que ya había ayunado a 3 semanas, pero lo detuvieron 21 días. 21 días en batalla, podemos entender, ¿verdad? Entonces, los ángeles que son, pues son creaciones del Señor, fuertes, poderosos en batalla, tienen poderes más allá de nuestro entendimiento, ¿sí o no? Pero aún este ángel, el ángel Miguel, que dice que tenía que clamar, ¿verdad? Y vino a su rescate el ángel Gabriel, y vino a su rescate el ángel Miguel. Pero yo no pienso que él dijo, Gabriel, ven a ayudarme. No, él clamó al Señor. Y fue el Señor que seguramente mandó a Miguel. Ve, ayúdale a Gabriel, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí, estos, como dije, estos son criaturas grandes, fuertes y poderosas en batalla. Pero hasta ellas, o hasta ellos, estos ángeles también ocupan la cobertura de Dios, la cobertura del Espíritu Santo. Y si fuera suficiente ahí, no, dice que le dio el mensaje y dijo, toma el mensaje porque después del príncipe de Persia viene el príncipe de Grecia, ¿verdad? Entonces, muchas, como dije, nosotros ocupamos la cobertura porque no es nuestro mundo. Este mundo le pertenece, pues, al enemigo de nuestras vidas. Se ha apoderado de él. Sí, se ha apoderado de él. Y si nosotros nos vamos ya con el primer ejemplo, vamos a irnos a un ejemplo más, pues mi otro favorito, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre David. Como si se acuerdan del tema que vieron la última semana, que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y vamos a ir al libro de Salmo 51. Y también quiero hablar de David por un poco, por la razón de que pues él fue humano. Y nosotros también somos humanos. También somos humanos. Llenos de muchos errores. Y si nos vamos al libro de Salmo 51, capítulo 10 al versículo 11. Y la palabra de Dios dice así, yo se lo voy a leer. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, en este capítulo vemos que este es una oración de arrepentimiento después de que el rey David había pecado. El Señor, en su misericordia, lo perdonó. Gloria a Dios. Y algo que David sabía era qué tan vital era estar lleno del Espíritu Santo, tener la cobertura del Espíritu Santo. Y algo que me gusta del rey David es que él siempre le daba la gloria al Señor. Y si vemos en los salmos que el rey David escribió, él da a entender que reconocía que todas las cosas que él hizo, todas las cosas grandes, las hizo porque él estaba lleno del Espíritu Santo, porque estaba bajo la protección del Espíritu Santo. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí en el verso 10 vemos lo que nosotros le tenemos que pedir al Señor para que nosotros estemos bajo esa protección del Espíritu Santo. Que el Señor cree que el Señor crea un corazón limpio y que renueve nuestro espíritu. Y cuando nosotros tenemos un corazón limpio, las características que vienen con eso, pues es un amor un corazón lleno de compasión, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de paciencia, ¿verdad? De misericordia. Todo lo que era el rey David. Versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Verdad? El rey David sabía lo que le iba a esperar si el Espíritu Santo se iba a apartar de él, ¿verdad? Y por eso le pidió al Señor esto. Y si nos vamos ahora al capítulo 18 de Salmos. Voy a leer del 1 al 3. Voy a leer del 1 al 6. Y la palabra de Dios dice así, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 18, del 1 al 6. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador.
Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. A mí me encanta esa parte. Y clamé a mi Dios, Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Y dónde está el templo del Señor? No, está hasta allá. Está hasta allá. Y la palabra de Dios dice que un clamor, una oración, llega a los oídos del Señor. Gloria a Dios. Entonces, a través de todos los salmos que el rey David escribió, nosotros vemos que el rey David tenía pues mucha ansiedad. Era un hombre que estaba lleno de angustia y era un hombre que sufría mucho de estrés. Y mientras yo leía todos estos versos me llegó a la mente ese desorden que se llama desorden de estrés causado por trauma. En inglés se llama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Y personas agarran este desorden después de que han visto pues algo que les ha traumado. Pues hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, si un niño ve a una persona que es atropellada en la calle, eso le puede causar trauma. Si un niño desde una temprana edad pierde a un familiar, eso también le puede causar trauma. Y es un desorden que causa trauma por X cosa, pero lamentablemente cuando una persona pasa por eso, ya no es la misma persona. Hoy en día, la mayoría de estos casos se relacionan a las personas que han ido a la guerra, ¿verdad? Y que han visto algo. Y me llega a la mente un hombre, pues cuando yo y mi papá empezamos la compañía, nos llamó un hombre de Laguna Niguel y pues fuimos a su casa. Le hicimos un trabajo de plomería y este hombre fumaba mucha marihuana, o sea, todo el día volía eso. Hasta que por fin le pregunté por qué fumaba tanto, ¿verdad? Y él me dijo que él fue a Irak y que dijo que no me acuerdo cuántos años estuvo ahí, pero que este desorden le empezó a dar bien feo cuando tuvo que disparar a unos niños. Es una cosa fea. Dijo que él trató de evitarlo cuando él llegó allí, pero que pues muchos niños cuando se les acercaban pues tenían bombas, entonces a estos soldados los ponían entre la espada y la pared. Pues, algo feo. Entonces pues él tenía unos perritos y se desestresaba con esos perritos. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que este hombre tenía sus salidas, ¿verdad? Este hombre según tenía su solución para poder vivir con ese estrés, pero lamentablemente todas esas soluciones que él tenía, ¿verdad? Pues no le podían dar una satisfacción entera, lamentablemente. Entonces, mientras yo leía, ese nada más es un ejemplo, mientras yo leía, empecé a relacionar todas las cosas que el rey David escribía y pues sí, se refleja en esto y uno puede concluir que el rey David también padecía de este desorden. Claro, ¿verdad? Claro que este desorden apenas se me hace que en estos últimos 100 años fue cuando los científicos empezaron a conectar todo y decir que así se llama este desorden y todo eso. Pero la cosa es que el rey David, ¿cuántas guerras no vio? El rey David, ¿cuántas cosas no vio? Si estamos hablando de la edad que tenía cuando venció a Goliat, pues yo no creo que paró de hacer guerra hasta que fue rey. No, yo creo que el rey David vio muchas cosas y vio mucha guerra. Y el Señor casi siempre le daba la victoria. Sí, el rey David era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Cuando salía a batalla, el Señor le daba la victoria. Más que nada, pues el Señor lo mandaba, ¿verdad? Pero no nos podemos olvidar que el rey David era un hombre. Era un hombre, así como nosotros, como tú y yo. Lleno de muchas cosas buenas, pero también lleno de muchas cosas malas. El rey David fue un hombre. Entonces, cuando una persona padece de este estrés,
nunca es la misma persona. ¿Por qué? Porque hay ciertas partes en el cerebro que se te apagan, o si no se te apagan ya no está esa comunicación entre las células madres del cerebro, ¿verdad? Una persona no es igual, y también una persona padece de un estado mental débil, ¿verdad? De un estado mental débil. Entonces, no puede haber ninguna duda alguna que el enemigo quizás se quería apoderar del rey David en este estado, ¿verdad? En este estado de depresión. Quizás quería oprimirlo. ¿Se pueden imaginar a ustedes un rey David endemoniado? No, era rey, tenía que ser líder de las personas, tenía que guiar a Jerusalén, a su pueblo, tenía que guiar a su reino, pues hacia la batalla, hacia la victoria. Entonces no me puedo imaginar un rey David poseído. ¿Por qué? Porque el enemigo así trabaja, y al enemigo le encanta poseer y oprimir a las personas que son débiles de la mente. Entonces todas estas cosas que el rey David escribe, que estoy lleno de ansiedad, que estoy lleno de depresión, o que siento que el Señor está lejos de mí, ¿verdad? ¿Cuánto más el rey David necesitaba estar cubierto del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que el Señor lo pueda proteger de todas esas cosas. De todas esas cosas. Y si vemos en el mismo libro, acabamos de leer el verso del 1 al 6. Hay que leer el verso 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, cuando uno está bajo la protección del Espíritu Santo, no solamente tiene la protección del Espíritu Santo, pero sino también tiene todos los beneficios que viene con esa protección. Paz en medio de la tribulación, paz en medio de la angustia, paz en medio del estrés. De ir de una oración de decir eso: en mi angustia invoqué a Jehová, a un verso que está en este mismo capítulo, que está en el versículo 29. Mire la diferencia de oración. Dice: contigo desbataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Entonces, una persona como el rey David, que estaba angustiada, pero también estaba fortalecida, y todo por el poder del Espíritu Santo, por la gracia del Señor. Y si vemos también aquí, el versículo 33 dice: quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. La fortaleza que el Señor le daba al rey David cuando estaba sin ninguna duda en un estado de depresión, ¿verdad? O en un estado bajo. Si nos vamos también al primer libro de Samuel. Al primer libro de Samuel. Ya vimos, bajo la protección del Espíritu Santo vienen todos los beneficios. Cómo el Espíritu Santo también provee por nosotros en nuestro tiempo de angustia. Si nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos a hablar sobre una de mis historias favoritas aquí en la Biblia, con respecto a la vida del rey David. Y voy a leer del versículo, estamos en el primer libro de Samuel, versículo 30, del versículo 1 al 6. Y la palabra de Dios dice así, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, acuérdense que en este tiempo David estaba viviendo en Siclag. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag, donde se estaba quedando David, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿A ustedes les ha tocado pasar eso donde han llorado tanto que al último le hacen y ya no tienen las fuerzas para llorar? A mí me ha pasado de niño. Capítulo 5 dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Entonces a sus dos esposas. Versículo 6: y David se angustió mucho. Mira otra vez, David se angustió mucho. Pobre hombre. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Entonces nosotros estamos, si vemos la historia de David, la biografía de David, nosotros podemos concluir que el rey David era una persona que todos lo amaban, que él tenía personas que estaban dispuestos a dar su vida por él, ¿verdad? Que estaban dispuestos a dar su vida por el rey David, lo amaban. Entonces imagínense, el rey David, tenerlo en concepto aquí, o sea, toda la gente, todos sus hombres lo tenían en este concepto, y luego cuando regresan para atrás a Ziklag, la gente ya lo tiene en este concepto. Si no fuera lo suficiente que había ya perdido a sus dos esposas, no, el pueblo ahora lo quería apedrear. ¿Qué decían? No, pues aquí nos mochamos y sin duda alguna digo yo, ¿verdad? Seguramente habían unos malucos ahí dentro del grupo de David que estaban buscando cualquier pretexto para echarse a David. No, ellos seguramente de este pretexto se agarraron. Es más, ahorita hay que apedrearlo, ¿verdad? Y David se angustió mucho. Quizás hasta sus propios amigos ya se lo querían echar, lo querían matar. Y la palabra de Dios dice: porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí vemos la gran diferencia entre el rey David y las otras personas. Mientras todos estaban llorando por sus hijos y en su propia amargura del alma, dice el versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No dice aquí que se acercó a su amigo o al que estaba allá a su lado, no, él fue derechito a Dios. Y dijo, versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Que Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8 dice que David consultó a Jehová, ¿verdad? Diciéndole: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Me pregunto qué estaba pensando el rey David. ¿Qué voy a hacer? ¿Los persigo? Ni siquiera sé para dónde fueron, porque yo no sé si David sabía que era Amalek el que los había atacado. Entonces las preguntas que quizás David se estaba haciendo: ¿los perseguiré? ¿A quién voy a perseguir? ¿Le dieron para allá o le dieron para acá o le dieron para el norte o para el sur? No sé. Y si los encuentro, ¿los voy a vencer? ¿Qué tal si eran muchas personas más que David? ¿Verdad? Pero aquí vemos la relación que David tenía con el Espíritu Santo, con Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, la relación que el rey David tenía, la protección que él tenía del Espíritu Santo, así como dije, que cuando nosotros estamos bajo la protección del Espíritu Santo, no solamente es protección y ahí se acaba, no, son todos los beneficios que vienen desde lo alto en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, esta historia se acaba con que David pues persigue a los de Amalek y pues agarra todo para atrás, ¿verdad? A todas las mujeres, a todos los hijos, y pues la historia acaba de una manera feliz, ¿verdad? Pero todo por esa relación que David tenía con el Espíritu Santo. Y pues claro,
Nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el mundo en el cual estamos, lo necesitamos. Lo necesitamos. Ya para acabar este tema, cada día que el Señor Jesucristo no viene, vamos a necesitar esa protección cada día más y más, ¿verdad? Si nos acordamos del primer ejemplo de los ángeles, que son criaturas poderosas, que ellos ocupan la protección del Espíritu Santo. Ahora David, un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Mucho más santo que yo, él ocupaba la protección del Espíritu Santo. Incluso hasta el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue pues lleno del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Los ángeles, el rey David y el Señor Jesucristo, ¿cuánto más no nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más no nosotros que ocupamos esa protección? Y más que nada en este mundo en el cual vivimos, hermanos y hermanas. Si estaba yo viendo datos sobre cuántos balaceos han habido aquí en Estados Unidos, en las iglesias nada más. Desde el 1980 hasta el 2005 hubieron aproximadamente 6 tiroteos de 6 asaltos cada año en esos 25 años. Últimamente ya ha bajado, ¿verdad? Pero no se sorprendan si sube otra vez, ¿verdad? Porque este mundo se está haciendo cada día más feo, cada día más feo. Dios guarde la hora que nosotros tengamos que hacer una oración como las que hacía el rey David, si se pueden acordar. Si sí fue el rey David el que decía, por ejemplo, que sus enemigos querían comerse su carne, ¿verdad? O que sus enemigos lo estaban rodeando para derramar su sangre. Imagínense que nosotros tengamos que hacer una oración así. Señor, estas personas me quieren matar o me están esperando ya en la esquina para derramar mi sangre. Dios guarde la hora. Pero si llegamos si llegamos a ese punto, ¿verdad? Es importante estar bajo esa protección. Si no, vamos a tener que decir también, como dijo David en el libro de Crónicas: esfuérzate y esforcémonos y haga como el Señor, que haga el Señor como bien le parezca, ¿verdad? Y también nos tenemos que agarrar de ese verso que leímos al principio, en el libro de Juan, que el Señor Jesucristo dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del mal. En este mundo, hoy en día, hermanos, el mundo se está haciendo cada día más mal. Y cada día que yo escucho de un balaceo, se me hace feo. Y yo oro no solamente por mi familia, ¿verdad? Sino también oro por los hijos de todos ustedes, los niños que están aquí. Porque sí estamos bajo la protección del Espíritu Santo, pero así como dijo mi papá el jueves, solamente por eso no significa que no nos va a venir mal a nuestras vidas. Claro que si nos viene mal, pues nosotros sabemos con quién nos vamos, ¿verdad? Por fe, con el Señor Jesucristo. Pero por eso es importante, hermanos y hermanas, buscar esa llenura con el Espíritu Santo. En esta hora yo les invito a que hagamos una oración en unánimes y que le pidamos al Señor que nos proteja, que nos cuide, y así le dejo el lugar a mi papá para que haga esta última oración.